Vamos a hablar acerca de la imagen de Dios. Ese es nuestro tema de hoy. La imagen de Dios. Hemos hablado varias semanas en relación a cómo los hombres y cómo las mujeres nos esforzamos cada día por mostrar una apariencia. ¿Verdad que sí? Ok. Lo cual, nuestra apariencia, la mayoría de las veces no es la verdadera. Hoy día nos vemos acá, probablemente sonreímos, nos abrazamos, pero cada uno de nosotros, como decía mi esposa, viene con una historia atrás, ¿verdad? Pero aquí estamos, adorando a nuestro Dios. Tristemente, los seres humanos escondemos detrás de una apariencia física y también una apariencia emocional, una cruda realidad, ¿sí? Y esto es triste. Detrás de una amable sonrisa puede estar un corazón que está amargado, ¿verdad? Por distintas situaciones que nos toca vivir en la vida. Incluso la presión social y el afán de querer seguir aparentando nos lleva a esforzarnos cada día en no dar nuestro brazo a torcer y mostrar realmente lo que somos, ¿verdad? Delante de Dios, delante de la sociedad, cristiana y no cristiana. Entonces, de todo lo aprendido, de todo lo que hemos aprendido, debemos sacar nuestra parte, cada uno, y comenzar a orar a Dios para vivirlo, para corregir todo lo que esté mal en nuestras vidas, que tratamos de aparentar. Entonces, dados estos ejemplos humanos de apariencia, que parecen ser muy abrumadores, ¿no? El conocernos realmente. Cuando uno conoce realmente a una persona, ahí como que no hay una buena sensación. ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, hoy día nos conocemos a lo mejor en un ámbito social, nos conocemos en una relación un poco distante, ¿no? Nos vemos el domingo, nos vamos, pero cuando comenzamos a conocernos realmente, viene como este sentimiento abrumador, ¿verdad? Que nos hace conocernos verdaderamente, ¿verdad? Y obviamente el corazón se entristece. Pero hoy no vamos a hablar de la imagen de nosotros, porque ya hemos hablado mucho de eso y abruma nuestros corazones, como les decía, sino que hoy vamos a hablar acerca de la imagen de Dios. Ahí está mejor, ¿no? La imagen de Dios. Una pregunta, ¿tendrá una imagen, tendrá una apariencia nuestro Señor? ¿Qué creen ustedes? Ahí piénselo, no me lo responda, pero piénselo. La Biblia nos enseña que a Dios nadie le ha visto, a Dios en su forma de deidad, ¿no? Porque Jesús también es Dios y a Él sí le vieron, pero a Dios nadie le ha visto, eso es lo que nos enseña la Biblia. Sin embargo, por medio de Jesús se ha revelado a nuestras vidas. Voy a leerle Juan capítulo 1, versículos 16 y 18, pero voy a leer una versión que lamentablemente no la tenemos, ¿o sí? Creo que no, ¿no? La TLA, Marquito. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si la tenemos acá en la versión, la TLA sería traducción al lenguaje actual. Ah, mira, ahí está. Esta versión une el versículo 16 y 18. ¿Se dan cuenta? O sea, los une, no los pone por separado, porque lo que busca esta traducción es hacernos comprender mejor lo que aquí se quiere decir. ¿Ok? Dicho de paso, a veces en algunas traducciones van a ver ustedes que falta un versículo. ¿Le ha pasado, no? En traducciones más modernas. No se asusten ni le tire piedras al traductor. Lo que pasa es que se juntan, ¿verdad? Para tener una mejor traducción. Vamos a leer Juan capítulo 1, 16 y 18. Dice, Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés. ¿Estamos de acuerdo, no? A él le entregó la ley y él las compartió con su pueblo y hoy día nosotros la conocemos. Pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad, cosa que la ley, de alguna manera, como que no se logró interpretar de la manera correcta, pero por Jesucristo sí podemos conocer el amor y la verdad. Luego dice, nadie ha visto a Dios jamás. Si alguien por ahí le dijo, tuve un sueño y vi a Dios, no, ¿verdad? No, a Dios nadie le ha visto. Pero el Hijo único, ¿quién es el Hijo único? Jesucristo, que está cerca del Padre,
y que es Dios mismo, Jesús es Dios, nos ha enseñado Jesús cómo es Él, Dios. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. Entonces, hablando de las apariencias de las imágenes, obviamente no tenemos una imagen de ver a Dios, pero por medio de Jesús, Dios se revela en su corazón. Qué bueno que por medio de Jesús podemos tener entonces una idea de la imagen de Dios. Dios no necesita aparentar nada, ¿sí? ¿O ustedes creen que Dios como que dice, mira, me voy a encontrar con alguno de ustedes y voy a cambiar, ¿no? Voy a ponerme este traje o voy a poner esta actitud? No, ¿verdad? Dios es Dios. Él es siempre igual. Dios no necesita aparentar. Él se muestra como es. Jesús también, ¿no? Dios no necesita impresionar a nadie. Él es completamente asombroso y perfecto. Lo cantábamos recién, ¿no? Él es digno, ¿verdad? Al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios. Son imágenes que están ahí en Apocalipsis para que nosotros podamos de alguna forma entender la majestuosidad de nuestro Dios. Pero Dios no necesita impresionar a nadie porque ya su esencia es asombrosa, ¿verdad? En Dios no hay defecto alguno. ¿Se ha mirado usted al espejo y se ha encontrado algún defecto? Varios, ¿no? Nos miramos, ¿verdad? Esta arruguita, qué sé yo. Bueno, Dios no tiene no hay nada errado en Él, ¿verdad? Él es perfecto, Él es asombroso, Él es hermoso. La Biblia nos invita a poner nuestra mirada ¿en quién? En Dios, ¿verdad? Y también nos invita la Biblia a que cada uno de nosotros anhele ser como Él. Y no en un sentido de ser dioses, como enseñan los mormones, ¿no? Que te dicen que seremos dioses. No, en el sentido de imitarlo, ¿verdad? Todo lo bueno, ¿verdad? Todas sus características. En nuestra enseñanza de hoy vamos a aprender quién es Dios, cómo es la imagen que debemos tener de Él y cómo debemos ser imitadores suyos. Vamos a comenzar por una pregunta, entonces. ¿Quién es Dios? Por ejemplo, si te pregunto a ti, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú, Marquito? ¿Quiénes son ustedes? ¿Verdad? ¿Cómo se presentan? Bueno, yo nací... Bueno, la pregunta acá es, ¿quién es Dios? Y esta es una pregunta, yo creo que bastante extensa de expresar y de responder. No podemos describir a Dios en una sola frase, es imposible. Ustedes sabían, por ejemplo, que los ateos, ¿cuál es la característica del ateo? ¿Qué dice el ateo? Que no cree en Dios. Pero ¿sabían ustedes que el ateo también cree en Dios? Porque él cree que Dios no existe. O sea, también cree y se esfuerza. Y yo creo que los ateos estudian mucho la Biblia. Conocen bastante, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces el corazón orgulloso como que no quiere, ¿no? Pero el ateo también cree que Dios no existe. El orgullo del hombre ha llevado a algunos a no reconocerlo como Dios y le llaman hoy día, por ejemplo, a Dios el universo, ¿ha escuchado? Para no decir Dios, ¿verdad? Otros le dicen la naturaleza, ¿verdad? Una fuerza, etc. Nuestra respuesta a esta pregunta de quién es Dios y cuál es su imagen será el fundamento. O sea, para poder responder estas preguntas, vamos a partir del fundamento de que Dios existe. ¿Sí? No nos vamos a entorpecer en tratar de convencer a alguien de que si Dios o no existe, ¿verdad? Y que también vamos a poner en el fundamento de que la Biblia es la descripción perfecta de Dios. O sea, a través de su palabra encontramos todo aquello. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Dios? Vamos a leer Juan capítulo 4, versículo 24. Juan 4, 24. Dice que Dios es espíritu. ¿Qué es lo que es Dios? Espíritu. ¿Okay? No un espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran, ¿cuántos de nosotros adoramos a Dios? Amén. Ok. Bueno, dice que para poder adorar a Dios lo debemos hacer en espíritu y en verdad. O sea, dice, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No te puedes comunicar con Dios
No puedes adorar a Dios, no te puedes dirigir a Dios si no es en espíritu y en verdad. ¿Y cuál es la razón? Porque Dios es espíritu. ¿Sí? No hay otra manera. Ahora, ¿cómo es esto? Ahí está la pregunta, ¿no? En espíritu significa que tú tienes el Espíritu de Dios. ¿Cuándo tienes el Espíritu de Dios? Cuando le recibes genuinamente en tu vida, te arrepientes de tus pecados, viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace una morada en tu vida. Entonces ahora tú le puedes adorar porque tienes su Espíritu, un medio de comunicación con Dios de manera directa. Entonces eran dos requisitos, en espíritu y en verdad. ¿Qué es la verdad? Según la Biblia, mi palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios es verdad. Entonces, en espíritu y en verdad. Y esta palabra verdad apunta a dos sentidos. El primero es un corazón sincero, verdadero delante de Dios. O sea, que le adoro a Dios verdaderamente por lo que Él es, como lo hacíamos hace poco con cánticos. Pero también la palabra verdad habla de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando adoramos a Dios, deberíamos nosotros buscar ahí, ¿no? Cómo se adora a Dios, ¿verdad? Cómo Dios quiere que se haga. Ayer me tocaba hacer ahí un tema de una mantención de un aire que tenemos arriba, y como yo no conozco eso, y me quiero ahorrar el técnico, entonces yo tengo que buscar ahí los manuales, los videitos de YouTube, ¿verdad? Y los técnicos van diciéndote cómo se hace, ¿no? Para no morir electrocutado en el intento. Entonces, para que eso quedara bien, yo tenía que conocer lo que se explica para poder hacer eso. Para adorar a Dios, tú tienes que saber cómo Él quiere que le adores. Por ejemplo, ¿por qué le aplaudes? ¿Será que la Biblia dice que tenemos que aplaudirle? ¿Sí o no? ¿Qué crees? Es que todos aplauden, pero la Biblia sí dice, ¿verdad? Pueblos todos, batid manos, ¿verdad? A nuestro Señor. Levantad manos santas delante postrándose, ¿verdad? Elevando cánticos. Todas esas cosas que de pronto tienen que ver con los cantos, debe tener un sustento bíblico, porque si no, no le puedo adorar a Dios en espíritu y en verdad. Puedo tener el Espíritu de Dios y adorarle de manera errada. ¿Te das cuenta, no? Entonces es importante esto. Entonces, ¿qué es lo que es Dios? Primera respuesta, Dios es espíritu. Y los que le adoran, su pueblo, su iglesia, en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. A Dios no lo podemos nosotros intentar explicar, ¿sí? Con fórmulas, con ciencia, ¿verdad? Porque ni la misma ciencia ha sido capaz de explicar su creación. La ciencia, usted sabe el conocimiento de la ciencia, ¿no? La palabra de Dios incluso dice que la ciencia, el conocimiento, se multiplicará, ¿verdad? Años 80. ¿Quiénes estaban en el año 80? Varios de aquí, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Cómo era el avance científico en los años 80? ¿Cómo era? O sea, era bueno, pero ¿ha avanzado a la fecha? Bastante, ¿no? De una manera asombrosa. Hoy día la inteligencia artificial llega a ser asombroso todo lo que puede hacer, ¿no? Ahora tenga cuidado con eso, ¿no? Porque no todo lo que te dice la IA es así, ¿verdad? Tenga cuidado. Pero puedes darle un buen uso si tú quieres, ¿ok? Tampoco satanicemos todo lo que ahí está, ¿verdad? Ok, pero a Dios no lo podemos explicar con la ciencia porque la misma ciencia, con todos sus avances que hoy día tiene, no es hoy día, tiene un conocimiento limitado, ¿verdad? No tiene un conocimiento pleno, absoluto de todas las cosas. Lo que para el hombre es un misterio, lo que el hombre hoy día se está esforzando por tratar de descubrir más allá del universo, más allá del horizonte, ¿verdad? Más allá del mundo microscópico, ¿verdad? Lo que para el hombre es un misterio, un puzzle sin resolver, para Dios es solo un recuerdo. ¿Un recuerdo de qué? Cuando Él creaba todas estas cosas, ¿verdad? Hay una gran respuesta de parte de Dios a un personaje muy respetable de la Biblia, Job, ¿se recuerda, no? Que en algún momento Job como que estaba medio complicado, ¿no? Por todas las situaciones que le habían sucedido, y le da algunas respuestas a Dios que Dios lo pone en su lugar, ¿no?
y le muestra de alguna forma, vamos a un poco los pasajes en donde se da este diálogo con este tipo de cosas, pero vamos a ver cómo Dios responde a Job y de esto nos va a mostrar quién realmente es Dios, el Dios que nosotros servimos, el que adoramos. Job capítulo 38, versículo 4. Le dice Dios a Job, ¿no? Que trata de darle algunos consejos a Dios. Y le dice Dios en la Nueva Traducción Viviente, ¿dónde estabas tú, Job? O tú, pon tu nombre ahí, ¿no? Cuando puse los cimientos de la tierra. ¿Sabes lo que son los cimientos de la tierra, no? De donde se formó todo. Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió una cinta de medir? No es como cuando medimos algo en casa, sino que es la tierra, ¿no? ¿Qué sostiene sus cimientos? ¿Y quién puso una piedra principal? Ahora, nótese algo, y aquí vemos también la soberanía de Dios y el conocimiento, ¿no? Este Job es el libro más antiguo de la Biblia. Fue el primero en ser escrito. Antes de Génesis, que fue escrito por Moisés, está escrito el libro de Job. Estamos hablando de bastantes miles de años atrás. Pero note usted toda la información científica que aquí está expresada, ¿no? El hombre no tenía idea de nada, ¿verdad? Recuerden que hasta el año 1492, cuando Colón quería descubrir América, no se atrevían porque pensaban que la Tierra era plana. Y el libro de Job nos habla justamente de la redondez de la Tierra, revelado a través de estos escritos, ¿verdad? Ahora, una de las razones por la cual Cristóbal Colón se atreve a ir más allá era justamente por sus orígenes judíos, ¿verdad? De conocer de que la tierra no era plana y de que algo había más allá, y no monstruos, ¿verdad? Que tragaban los barcos que desaparecían en el horizonte. Entonces, este gran Dios al cual adoramos le está diciendo a Job, ¿quién decidió sus dimensiones de la tierra? ¿Y quién extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos? Versículo 7, mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría, Dios estaba creando, ¿no? Creando y creando. Versículo 8, ¿quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre? Y cuando lo vestí de nubes y lo envolví de densa oscuridad, pues lo encerré detrás de portones con rejas y le puse límites a sus orillas. Algo que se ha ido entendiendo, hay una fuerza, ¿no? Una fuerza de gravedad que pone límites, algo que es invisible, pero ahí está, ¿verdad? ¿Sabías tú que la Tierra, si hubiese tenido 1 grado más de inclinación, o si girase un poquito más rápido de lo que gira, hoy día estaríamos afirmándonos aquí, ¿no? Pero todo es perfecto, la distancia de la Tierra al Sol es perfecta para que nosotros podamos habitar. O sea, esto es un hogar hecho a nuestra medida. O sea, no podemos decir que todo fue hecho por la casualidad. ¿Se entiende, no? O sea, hay un diseñador detrás de todo aquello. Y le dicen en el versículo 12, ¿alguna vez has ordenado que aparezca la mañana? Le dice a Job. ¿O has causado que el amanecer se levante por el oriente? Bueno, le dice Dios, yo sí. ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra para poner fin a la perversidad de la noche? Fíjense. Todo esto que se está diciendo para nosotros es una lectura muy simple, pero en aquellos tiempos nadie sabía que cuando terminaba el día comenzaba la noche en otro lugar. ¿Te das cuenta, no? Versículo 16, voy a avanzar, ¿no? ¿Has explorado las fuentes donde nacen los mares? Mira, con el tiempo se descubrió esto, ¿no? ¿Has recorrido sus profundidades? Que es justamente donde se descubrió que nacen los océanos. ¿Sabes dónde se encuentran las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la absoluta penumbra? ¿Tienes idea de la magnitud de la tierra? Dímelo si es que lo sabes. O sea, vean cómo Dios está revelándose, ¿no? Yo les voy a dejar esta invitación para que usted lo lea, ¿no? Con profundidad, uno a uno. El versículo 22 dice, ¿has visitado los depósitos de la nieve? ¿O has visto dónde se guarda el granizo? Los he reservado como un arma para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y de la guerra.
¿Dónde está el camino hacia la fuente de luz? ¿Dónde está el hogar del viento del oriente? Ese era un viento fuerte, ¿no? Preguntas sin respuesta, que hasta hace poco, ¿no? Se descubrieron. Qué tremendo, ¿no? Él es nuestro Dios. Entonces Dios es espíritu y los que le adoramos en espíritu y en verdad le debemos adorar. Y aquí vemos cómo es que Dios se muestra de alguna forma. Es solamente un inicio, ¿no? De cómo Dios tiene un poder para crear todo lo que Él quiera. De hecho, en Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y ahí se utiliza una palabra, la palabra bará, que es en el creó. En el principio, bará, creó. Significa crear de la nada. O sea, Dios tiene ese poder para crear de la nada. Nosotros necesitamos materiales, ¿no? Pero Dios creó de la nada los cielos y la tierra. ¿Ok? Qué gran respuesta entonces de parte de Dios, ¿no? Ahora, ¿te vas haciendo una imagen del Dios que servimos? Vamos comprendiendo, ¿no? Lo que esto significa. Tú y yo tenemos el honor, tenemos el privilegio, tenemos la honra, el gusto, el placer de conocer a Dios y a la vez que Él se haya revelado a nuestros corazones, a nuestra mente. ¿Sabe lo que es revelarse? Mostrarse. ¿Sí? Dios se ha manifestado, ¿verdad? Todo este conocimiento que le está entregando a Job, Dios de alguna forma ha permitido que tú lo puedas comprender en tu mente, de una forma que lo puedas recibir. Y es un honor para nosotros. Por eso decíamos que hoy, esta mañana, es un deber de cada cristiano poder estar acá reunidos para adorar a nuestro Dios, el Dios del universo, y de darle ese lugar que Él merece en nuestros corazones. Ahora, ¿te das cuenta lo que todo esto significa? Lo que es ser un hijo de Dios. Muchos tal vez se sienten despreciados por la sociedad, muchos se sienten personas poco importantes para la sociedad. Sin embargo, el conocer a Dios, el comprender quién es Él y que a su vez Él esté interesado en nosotros, esto nos muestra que somos importantes para Él. Tú y yo somos importantes para Dios. ¿Sabías eso? ¿Lo puedes creer? Dios ha querido en su corazón que tú estés aquí. ¿Y sabes por qué? Porque Él quiere que tú estés con Él por la eternidad. O sea, Él quiere estar contigo. Hay gente que no quiere estar con nosotros, pero Dios quiere estar contigo. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aquí nos muestra quiénes somos nosotros para Dios. Pedro, el apóstol, dice en Primera de Pedro 2:9, más vosotros, texto conocido, aquí está usted, ¿no? Más vosotros sois linaje escogido. O sea, eso eres tú para Dios, un linaje escogido. Yo soy para Dios un linaje escogido. Yo soy para Dios un real sacerdocio. Yo soy para Dios, ahí póngase usted, ¿no? Una nación santa, apartada. Un pueblo adquirido por Dios a un precio de sangre. ¿Para qué todo esto? Para que anunciemos las características, las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es este? Jesús, ¿no? Versículo 10, mira lo que dice. Vosotros, que en otro tiempo no erais un pueblo, porque no éramos judíos, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por eso venimos cada semana. Por eso estudiamos la palabra, si no es un pasatiempo, ¿verdad? No es un taller de estudio de la Biblia, sino que es nuestra necesidad de poder conocer a Dios. Por eso nos venimos acá, ¿no? De distintos lugares. Pero bueno, no vamos a hablar de nosotros, sino que de nuestro Dios. ¿Y cuál es su imagen? Características, atributos de Dios, para que lo conozcamos. Tenemos un Dios que es omnipotente. Recién cantábamos, ¿no?
eres digno. Y lo vamos a cantar al final de esta enseñanza, pero yo creo que usted entienda en su conocimiento a quién está usted elevando su voz y quién está escuchando y recibiendo sus cantos cuando elevamos nuestras manos, ¿verdad? Cuando nos postramos. Siempre yo doy este ejemplo y digo, ¿cómo sería si Dios aquí se nos proyectara, ¿no? Como la imagen de Dios en su trono y su mirada, ¿no? El fuego de sus ojos mirándonos. Y comenzáramos a unirnos a esos cantos celestiales. Pienso que lo primero que haríamos es caer, ¿verdad?, de rodillas delante de Él, pidiéndole perdón, ¿no? Porque su mirada, que todo lo conoce, quita todas nuestras apariencias y ahí estamos delante de Dios, ¿verdad? Primero poniéndonos a cuenta. No nos atreveríamos a ni siquiera entrar a un compás de cantos sin estar a cuentas delante de Dios. ¿Se da cuenta, no? Él es todopoderoso, ¿verdad? Él es una característica, ¿verdad? Omnipotente, también se le llama así. ¿Qué significa omnipotente? Que Dios tiene todo el poder. Que no hay nada imposible, ¿para quién? Para Él. Para nosotros sí. Pero para Él no hay nada imposible. Él tiene todo el poder para crear, para restaurar, para sanar. Él tiene todo el poder. Su poder no se cambia. ¿Ha comprado algo, por ejemplo, un líquido para limpiar que sea bueno, ¿no? Y caro. ¿Y qué pasa en la medida que usted lo usa? ¿Qué le va pasando a ese líquido? Se va acabando, ¿no? Se le acaba, ¿verdad?, el líquido. Ya no puede limpiar tanto. El poder de Dios, obviamente no se compara con eso, pero nunca cambia, nunca se acaba, ¿verdad? Ni aumenta ni disminuye, ¿verdad? Él no cambia. Por lo tanto, Él siempre es todopoderoso. Cuando nosotros nos vemos en situaciones débiles, situaciones difíciles, en donde nuestras fuerzas físicas flaquean, ¿no?, enfrentando alguna situación, una enfermedad, un problema, Él sigue siendo todopoderoso. Él tiene todo el poder. Y ahí es donde nosotros nos refugiamos. Cuando somos débiles, Él es fuerte. En Génesis, capítulo 17:1 dice, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Quién es Él? El Dios todopoderoso. ¿A quién viniste a adorar hoy día? Al Dios todopoderoso. ¿De quién viniste a conocer acá? Del Dios todopoderoso. El único y gran Dios. Elohim le dijeron, ¿no?, en el Génesis. Yo les he explicado esto, que era un nombre pagano, ¿verdad? Porque Elohim era el nombre era el Dios de todos los dioses. Entonces, cuando le dijeron al pueblo de Israel, ¿y a quién adoran ustedes?, le decían los pueblos paganos. Bueno, ¿cómo te explico? Para que lo entiendas. Nuestro Dios es Elohim, ¿verdad? Es el Dios de todos los dioses. No hay nadie que se compare a nuestro Dios. Él tiene todo el poder. ¿Qué es lo que es Él? Todopoderoso, omnipotente, ¿verdad? Entonces, cuando tú cantas al Señor, cuando adoramos esta imagen que logramos percibir de nuestro Dios, es un momento glorioso, ¿verdad?, de exaltar sus atributos. Entonces, cuando tú levantas tus manos, estás diciendo, Señor, tú eres grande, Señor, tú eres poderoso, pero de corazón, ¿no? No como repitiendo cosas. Porque a veces las iglesias cometemos estos errores, ¿no?, de entrar en estas frases repetitivas, ¿no? Por eso nosotros no decimos gloria a Dios. ¿Se han fijado eso, no? ¿Se han fijado en eso, no? Que en esta iglesia no damos 3 gloria a Dios. Y la razón es porque tú tienes la posibilidad de darle todas las glorias a Dios que tú quieras. Y no que sea un acto mecánico, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre me siento, ¿verdad? Y sigo comiendo maní. Gloria a Dios, gloria a Dios, y me siento y sigo mirando una pelusa. Sino que tú puedes hacerlo de la manera que tú sientas en tu corazón, ¿verdad? Todas las veces que tú quieras. Pero nuestra naturaleza humana tiende a esto, ¿no?, que es entrar en esta rutina, y debemos ser cuidadosos porque esas rutinas de palabrerías a veces nos llevan a la religiosidad. Por eso cuando ores, dice el Señor,
da un consejo, enciérrate, ¿no? Para que estés concentrado, para que cuando tú hables puedas decir de corazón lo que estás diciendo, ¿no? Y no como las frases que normalmente repetimos. Entonces, tenga ojo en eso, ¿verdad? Ponga atención en lo que usted va a decir. ¿Te imaginas saludar a alguien y que siempre esa persona te diga la misma frase siempre? Sería extraño, ¿no? Pero a veces a Dios le decimos la misma frase siempre en nuestra oración. Cuide eso en el corazón. Él es todopoderoso. Él es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Viene de ciencia, de conocimiento. Significa que Él todo lo sabe. Entonces, pastor, ¿para qué le digo cosas si Él ya todo lo sabe? Bueno, porque el Señor, de alguna forma, se humilla, ¿verdad?, a nuestras capacidades, tan así que se humilló tomando forma de siervo cuando vino a la tierra Jesús, pero de alguna forma Dios sabe todo lo que le vamos a decir. Dice que antes que la palabra esté en nuestra boca, Él ya la conoce toda, pero Él quiere conocer nuestras necesidades, a pesar de que Él todo lo sabe, porque nos hace bien decirle a Dios lo que necesitamos. ¿Estás fijado en eso? ¿Que te hace bien eso? Cuando tú le dices lo que necesitas, te hace bien en tu corazón. Entonces, a pesar de que Dios es omnisciente, que Él todo lo sabe, lo pasado, lo presente, lo futuro, incluso el pensamiento del corazón, Dios quiere que tú le digas a Él lo que necesitas, lo que hay en tu corazón. Si hay tristeza, ¿qué debes decirle al Señor? Señor, aquí estoy alegremente delante de ti. No, ¿verdad? Dios quiere que le diga, Señor, tengo tristeza en mi corazón, tengo angustia en mi corazón. Señor, hoy día sí tengo ánimos, gracias porque... Y seas sincero delante de Dios, porque lamentablemente, hermanos, hablando de las apariencias, también a veces tratamos de aparentarle a Dios, desconociendo este atributo, ¿verdad?, que Él todo lo sabe. Por eso que Dios al corazón humilde, contrito, humillado, sincero, dice el Salmo que Dios no lo desprecia, sino que lo escucha. No importa lo que pase en tu vida, si tú vienes con un corazón sincero delante de Dios, Dios te va a escuchar. ¿Sabías eso, no? Claro que sí. En el Salmo 147:5 dice, grande es nuestro Señor y de mucho poder. Su conocimiento o su entendimiento es infinito. Él es omnisciente. El Salmo 147:5. También podemos conocer de Dios que Él es un Dios omnipresente. ¿Qué significa esto? Y nosotros hicimos una serie que se llamaba Él es Dios, ¿se recuerdan, no? Y vimos en profundidad horas de cada uno de estos temas. Pero hoy día es importante que podamos hacer memoria, o si no lo conoce, escuche esa serie y aproveche de aprender hoy día, porque debemos tener una imagen correcta de nuestro Dios. Nuestras apariencias ya sabemos todo lo que conlleva, pero de Dios debemos tener una correcta imagen en nuestro corazón. Tercer atributo de Dios, Él es omnipresente. Hay atributos de Dios que son comunicables, algunos le llaman así, y otros atributos de Dios son incomunicables. ¿Qué significa comunicable o incomunicable en relación a los atributos de Dios? Que algunos atributos pueden estar presentes o deben estar presentes en nuestras vidas y otros es imposible. Por ejemplo, ya vimos 3, ¿no? Omnipotente. ¿Podemos nosotros ser omnipotentes, tener todo el poder? No, así que ese es incomunicable. Omnisciente, que todo lo sabemos, tampoco. Omnipresente, que estamos en todas partes. Ok. Dios no está limitado a un espacio porque las leyes físicas no pueden estar en Dios. ¿Se dan cuenta? Él está presente en todos los lugares, incluso los rincones
más recóndito del universo, ahí está Dios. Porque todo está en Él en realidad. ¿Sí? El Salmo 139, 7 al 10, que es algo que cantamos, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Dios es espíritu. ¿A dónde me puedo ir? ¿A dónde me puedo esconder de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y dice el salmista, lo trata de graficar, ¿no? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, en el centro de la tierra, ahí también estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, donde nadie puede llegar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea, Dios está en todo lugar. Todos estos atributos que nosotros hemos visto hasta ahora son para nosotros simplemente alabarle. Señor, te alabo porque tú eres todopoderoso. Señor, te adoro porque tú todo lo sabes. Tú todo lo sabes de mí. Tú conoces mi corazón. Te alabo, Señor. Señor, tú estás en todo lugar y puedo hoy día orar por una persona que esté a lo mejor en la China, ¿verdad? Muchas veces pedimos oraciones por personas que están en otros lugares. Y ahí está Dios, ¿no? Él es eterno. Nuestro Dios es un Dios eterno. Y esta es una pregunta, ¿no?, que los niños siempre nos hacen. Papá, mamá, ¿quién creó a Dios? Y la respuesta es, nadie ha creado a Dios. ¿Pero cómo? No lo entiendo. Y nunca lo vamos a poder comprender. Eso es un misterio, ¿no? Es simple la respuesta, pero es difícil de poder entender. Dios no tiene principio. Recuerda, el tiempo no está en Él. Nosotros podemos vivir una eternidad con Jesús, ¿verdad? Desde el día que nacemos somos creados, a partir de ahí nuestra vida es eterna. Con Dios o sin Dios, pero es eterna. Dios no tiene principio, no tiene fin. Siempre Él ha existido y siempre existirá. El Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No es que Dios postuló y se ganó ese cargo, ¿no? No, Él es Dios. Qué difícil, ¿no? Qué difícil poder comprender todo aquello. Tenemos un Dios que es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. Ahí viene el dicho: mira, hizo tal cosa y ni se inmutó. O sea, no cambió ni nada, ¿verdad? Bueno, nuestro Dios es inmutable. ¿Somos nosotros inmutables? Bueno, Dios no cambia. Nosotros estamos siempre cambiando, ¿no? Y cada semana y cada día tenemos distintas formas de acercarnos a Dios. Dios es el mismo siempre. Su carácter, sus promesas no cambian. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no va a cambiar. Así como te amó el primer día que tú llegaste a sus pies en arrepentimiento de tus pecados, Él te sigue amando. A pesar de que le fallamos, a pesar de que pecamos delante de Él, fíjate que su amor sigue siendo el mismo. Qué tremendo, ¿no? Porque nuestro amor a los demás depende, ¿no? Depende. Incluso hasta el amor de un padre a un hijo, que decimos que ese amor es incondicional, pero no es tan así, porque si tu hijo es un rebelde, llega un momento en que ya el padre o la madre, ya, haz lo que quieras, desaparece de mi vida. Y las familias se desintegran. Pero vemos que nuestro Dios nunca cambiará. Como Él es omnisciente, que todo lo sabe, Él sabe que tú y yo vamos a pecar. Dios sabe las cosas que vamos a hacer, incluso en nuestro futuro, que le van a ofender. Pero el Dios sigue amándonos. Y para Él no es un problema
recibirte, ¿no? Porque ¿cómo sería para ti o para mí estar amando a alguien que tú sabes que a lo mejor te va a hacer mucho daño a futuro? Lo tienes así, pero firmado. ¿Amarías o no? Bueno, a ver, cuando pase vamos a ver qué pasa. Pero Dios sabe todo lo que nosotros hacemos. ¿Le has sido infiel a Dios? ¿Le has dicho que nunca más lo vas a hacer? ¿Y crees que lo vas a hacer de nuevo? Probablemente, ¿no? Bueno, Dios te sigue amando. Y Él no cambia. Ni siquiera te quita la salvación. Así como, entonces pásame. Como cuando tú regalas algo y después lo quieres quitar, ¿no? Él no cambia. Malaquías, capítulo 3, 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Esas son palabras de Dios, ¿no? Porque yo Jehová no me mudo, dice ahí, ¿no? Cambiar, a eso se refiere. Yo no cambio. Eso es, así lo ha dicho Dios, yo no voy a cambiar. Otro atributo de Dios, Él es santo. Dios es moralmente perfecto y puro. Nunca hay una mala intención de parte de Dios. Cuando tenemos pruebas en nuestras vidas, muchas de esas pruebas son resultado de nuestras malas decisiones, ¿verdad? Pero a veces también hay pruebas que son enviadas por Dios a nuestra vida. ¿Sabías también eso? ¿Sí? Ahora, no hay que decir que todo es así. Por ejemplo, hay enfermedades que son propias, ¿no? Si como mucho azúcar, ¿qué me pasa? La diabetes. ¿Cómo se llama? Nos da diabetes, ¿verdad? ¿Es culpa de Dios? De hecho, la mayoría de las enfermedades son porque algo pasó en el camino y fueron mutando, ¿verdad? Bueno, hoy día no vamos a hablar de eso. Pero también dice la Biblia que a veces Dios te envía una enfermedad, ¿no? O un problema, una situación para probar nuestros corazones, pero nunca hay una mala intención en Él, ¿verdad? Hablando de su santidad. Él es santo, ¿verdad? Y te está probando, ¿verdad? Pero para que crezcamos. En el momento nosotros, obviamente, sufrimos, decimos, pero ¿cómo, Señor? Y ya luego cuando pasa el tiempo, te das cuenta de todo lo que Dios te estaba librando y de cómo Dios estaba formando nuestro carácter. Y como dijo Pablo, después de muchas pruebas, todo me ayuda para bien. Todo. Y tú vas a poder decir, cuando hagamos esta raya para la suma en nuestra vida, vamos a decir, bueno, finalmente todas las cosas en mi vida me ayudaron para bien. Hay cosas que no quisiéramos volver a vivir, pero finalmente todo eso te ayudó, ¿verdad? Y a veces las situaciones más duras y difíciles en la vida fueron necesarias para que nuestro corazón se quebrantara y llegásemos a los pies de Cristo, por ejemplo. No siempre es así, pero podría ser, ¿no? Todas las cosas me ayudan para bien. Cuando viene el problema y las situaciones difíciles y vemos la mano de Dios, a pesar del sufrimiento, ahora conozco a mi Dios de una manera distinta y estoy preparado o preparada para enfrentar otras situaciones. Porque yo sé que todas las cosas me ayudan para bien. Puedo descansar en Dios en medio de las circunstancias difíciles. Entonces decíamos que Él es santo. ¿Podemos nosotros ser santos? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. Somos santos. Somos llamados a los llamados a ser santos, a nosotros, a la iglesia, apartados para Dios, santificados por medio de Jesús. Pero la diferencia del atributo de Dios en relación a su santidad es que Él es 3 veces santo. Nosotros no. En Isaías capítulo 6, versículo 3, dice que Él es santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Él es santo, ¿verdad? Santo, santo, santo. De hecho, en el cielo, ¿verdad? Hay descripciones bíblicas que nos dicen que se está
proclamando, como hay millares de ángeles, ¿verdad? Unos varios millares proclamen y dicen, santo, santo, ¿verdad? Santo. Otros millares de ángeles dicen, digno, ¿verdad? Digno. Otros estarán hablando de su bondad, su misericordia. Bendito es, el que ha de venir. Y están ahí, ¿verdad? Proclamando la grandeza del Señor. El Alfa, la Omega, el principio, el fin, el Dios Todopoderoso. Y se cantan por la eternidad sus atributos, porque siempre será Dios el mismo. Entonces, tú y yo podemos también ser y trabajar nuestra santidad. ¿Sí? Hicimos una serie acerca de aquello. Otro atributo de Dios, su justicia. Él es justo. Esto habla de que Dios siempre hace lo justo, ¿verdad? Lo correcto. Él juzga con rectitud. Una de las cosas que yo les he comentado, pero lo traigo nuevamente como tema, es que el día en que el Señor juzgue a la humanidad, ¿sí? Ahí no vamos a estar nosotros, porque el juicio es para condenación. Ahí no se va a discutir si sí o no, ¿verdad? Hoy día tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo, ¿verdad? Pero un día Jesucristo será juez y ya no puede defender a nadie porque es un juez. Pero ese día, cuando Jesús, el juez sabio, ponga su justicia sobre la humanidad, o sea, todos aquellos que rechazaron su mensaje por los siglos de los siglos, desde Adán hasta los tiempos de que sea ese momento, todos los que estén ahí delante del trono, que rechazaron el mensaje de Dios, recibirán de parte de este juez Jesús esa sentencia eterna, ¿verdad? Para luego ser lanzados al lago de fuego, según lo que la Biblia nos enseña. Fíjense que todas las personas que van a estar en ese lugar, todas, confesarán que Jesucristo es el Señor. Eso dice la Biblia, ¿no? Ese es el contexto. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No es un gran avivamiento. Es que en ese momento todos dirán, sí, ¿verdad? Pero a pesar de que Apocalipsis dice que no se arrepentirán de sus hechicerías, dice, ¿no? Farmaqueia es la palabra griega. Dice que no, a pesar de que reconocen que Jesucristo es el Señor, en su corazón endurecido no se van a arrepentir, ¿verdad? Pero van a tener que confesar, porque es evidente que Jesucristo, el que rechazaron, es el Señor. Y Dios pondrá sobre cada uno de ellos su juicio. Y estamos hablando que el juicio de Dios es justo, ¿sí? Darle a cada uno lo que merece, que Él juzga con rectitud. Dice la Biblia que su vara de justicia es inquebrantable. ¿Sí? ¿Ha visto de pronto videos de corrupción, no? Que el policía le dijo, ¿no? Aquí, gracias a Dios, la policía parece que todavía se mantiene bien, pero hay lugares donde la policía te dice, le voy a poner una infracción. Ay, pero ¿qué hago, policía? Bueno, ¿y cuánto tiene, verdad? La justicia se le quebró la vara de justicia. Pero dice la Biblia que la vara de justicia de nuestro Dios es inquebrantable. Y cuando todas esas multitudes que rechazaron a Jesús reciban el juicio sobre sí, ninguno de ellos, fíjense, aunque rechacen el mensaje de Dios, aunque en el corazón a lo mejor lo odien por lo que está pasando y no se arrepientan de todo lo que hicieron, esas personas estarán convencidos en su corazón y en su mente de que es el lugar que les corresponde. Porque es la justicia de Dios, ¿no? Cuando la gente va a los tribunales y se abren las puertas después del juicio, salen enojados la mayoría, ¿no? Y si es famoso le ponen, ¿qué pasó? Es que no se hizo justicia. ¿Pero qué pasó? No, porque esto no, y la gente sale enojada. Pero imagínate, salir de ahí, vamos a imaginarnos que en ese gran juicio habrán periodistas, ¿no? No es así, pero imaginémonos. Y sale la gente, ¿no? ¿Y qué pasó? No hay nada que decir. Porque Él es justo. Su juicio es justo. Y te quiero decir algo más, porque a lo mejor tú vas a estar preocupado, ¿no? Porque yo te tengo que decir también esto. Hay gente que amamos,
que no va a estar en ese lugar. O sea, no va a estar con nosotros. Si tú vas al cielo, hay gente que no va a estar ahí contigo. Entonces tú dices, ¿cómo voy a enfrentar una eternidad con ese dolor? Por eso es necesaria un cuerpo glorificado, una mente glorificada, en donde nosotros también vamos a poder comprender esta justicia en nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y quizás no nos vamos a reír, pero vamos a entender, ¿verdad? Todas las oportunidades. Por eso es tan importante, hermano, que prediquemos. Dios nos ha dado a nosotros, a la iglesia del Señor, esa ordenanza y esa posibilidad de predicar. Entonces no te canses de predicar. No te canses de hablarle a otros. Propone en tu corazón cada semana, cada día, a compartirle a alguien del mensaje de Cristo. Porque esa persona te lo va a agradecer por la eternidad. Piensa en quién fue que te compartió la palabra a ti. Piensa en esa persona, a ver si te lo recuerdas, no me lo digas. Bueno, ora por esa persona. Si hoy día a lo mejor se ha alejado o si está en los caminos del Señor, ora por aquella persona. Y tú cuéntale a otros, ¿verdad? ¿Cuánto agradecemos a aquel que me habló de Cristo? Al principio lo rechazábamos, ¿no? ¿Cuántos rechazaban el mensaje de Cristo? Sí, ¿verdad? Nos molestaba todo, ¿verdad? Pero ya cuando llega Cristo a tu corazón, ¿verdad? Gracias, Señor. Gracias por no cerrarme la puerta cuando yo te la cerré tantas veces. Porque Él no cambia. Por eso cuando le adoramos, estamos en nuestra mente con todo aquello, ¿verdad? Señor, gracias, Señor, te alabo, Señor. Y viene el acusador a tu mente, ¿no? El enemigo. Pero te recuerdas que Dios te ama, que es un Dios de oportunidades. Salmo 11, versículo 7 dice, porque justo es Jehová y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. También nuestro Dios es un Dios misericordioso. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios? ¿Sí? La han experimentado, ¿no? Misericordia, cuando hablamos de que nuestro Dios es misericordioso, estamos diciendo que Dios se complace de nuestra condición. Piensa como en nuestra condición, ¿no? Y muestra su bondad inmerecida. ¿Sí o no? De hecho, afuera, todos aquellos que rechazan a Jesús, a Dios, están hoy día respirando, ¿verdad? El oxígeno es algo para todos. Dice que Él hace salir el sol sobre todos. La misericordia de Dios también alcanza al que no le cree, pero mayormente también a sus hijos. Y cada día son nuevas su misericordia. Dice el Salmo 100, versículo 5, porque Jehová es bueno, ¿cómo es Dios? Bueno, y para siempre, nunca cambiará, para siempre es su misericordia. Yo a veces me asombro, bueno, muchas veces me asombro de ver la misericordia de Dios, ¿verdad? Su bondad, en medio de mi infidelidad hacia Él. Y veo su bondad, veo su mano, ¿verdad? Y a veces Dios me llega a dar vergüenza. Es tremendo. Entonces, ¿a qué te lleva eso? A agradecer, a adorar, a decir, Señor, eres digno de toda la gloria, ¿verdad? Por todas esas cosas y muchas cosas más. No podemos dejar de hablar de su amor, porque Él es un Dios de amor. Yo les contaba recién del juicio, ¿no? Y eso va a ser terrible, ¿no? Pero su amor nos ha alcanzado, ¿no? Le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Cuando tú estabas naciendo, Dios tenía propósitos contigo. Cuando tus hijos estaban naciendo, Dios tiene propósitos con cada uno de ellos. Y se cumplirán, ¿ah? Sus promesas se cumplirán en cada uno de nosotros. Vemos el amor, ¿verdad? Que esto es una parte esencial del carácter de Dios, un Dios de amor, un Dios bondadoso, que nos creó este lugar para que podamos vivir, un hermoso lugar. Perfecto, ¿no?
Admiramos la creación. Dios, en esta fuente inagotable de amor, nos ha entregado, ¿verdad?, tantas cosas. Él nos ama incondicionalmente. Él nunca va a cambiar su amor por nosotros. Incluso en el momento más infiel de nuestra vida, Dios ahí nos está amando. Ahí nos está amando con todas sus fuerzas. Él es el Dios de amor. Es un Dios que ha puesto su salvación a disposición de todo aquel que en Él cree. Creer simplemente. No le puso un precio. Creer. Qué tremendo, ¿no? Pudo Dios haberle puesto condiciones, ¿no? Ok, el que quiere salvación tiene que creer, se arrepiente de sus pecados, no los vuelve a hacer más, me viene todos los domingos, si falta, 3 veces que falta a la iglesia, perdió su salvación, ¿verdad? Si no ofrendó, si no hizo esto, si no ayudó, no sé qué, hasta ahí nomás llegamos. Pero no. ¿Te das cuenta, no? Tremendo. La parábola del hijo pródigo nos muestra justamente este amor incondicional, ¿no? Porque a veces los papás lo que hacemos es darle un tremendo sermón a nuestros hijos, ¿no? Luego de que se han equivocado. Pero nos muestra cómo el padre recibe ya a su hijo, ¿no? Porque Él es Dios, Él ya estuvo con ese hijo en los momentos difíciles, cuando no tuvo nada, y luego cuando regresa simplemente lo recibe, ¿no? Con sus brazos de amor. Nuestro Dios también es fiel. ¿Cuántos están esperando las promesas de Dios sobre su vida? ¿Sabían ustedes que hay promesas de Dios? Hicimos una enseñanza dentro de un discipulado para nuevos creyentes. Hablamos de las promesas de Dios, son muchas. Hay gente que las ha contado, ¿no? Y hay más de una promesa para cada día, ¿verdad?, del año. Y las promesas de Dios tienen una característica, que Él las cumple. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel. Él es fiel. No importa, porque como Él es todopoderoso, no importa que las cosas a lo mejor a tu alrededor se vean así como, esto es imposible, no, yo no. Y Dios es fiel, ¿verdad? Porque comienza a actuar la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. Todo comienza, ¿verdad?, a obrar a nuestro favor. Todos sus atributos se manifiestan a nuestra vida y nosotros simplemente estamos ahí, ¿no?, disfrutando todo aquello. Es tremendo. Por eso cantamos al Señor, ¿no?, cada semana y desde el corazón. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9, nos habla de esto, ¿no? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con el Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ese es el primer punto de fidelidad de Dios, haber puesto a Jesucristo, para que a través de Él podamos ir a su presencia, con regocijo, ¿verdad? Con paz en el corazón. Ya no vamos a la presencia de Dios temblando como lo hacía el sacerdote en los tiempos del Antiguo Testamento, en donde podía morir si había un solo error. Hoy día, por medio de Jesucristo, esta gracia de Dios, podemos ir confiadamente delante de su trono de gracia en medio de tantas imperfecciones de nuestra vida, y Dios te recibe, ¿no?, para tratar contigo. No para que lo transformes en un libertinaje eso, ¿no? Pero Dios permite que te acerques. Dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis. ¿Qué es lo que es un niño? Inmaduro, mañoso, berrinchudo. Y así estamos muchas veces espiritualmente. Pero el Señor dice, vengan a mí, ¿verdad? Si están cargados, trabajados, no importa, vengan a mí. Yo los haré descansar, porque fiel es Dios, dice esta palabra. Hemos cantado tantas veces también su sabiduría, ¿no? Al único y sabio Dios. Él es sabio. Dios aplica su conocimiento con perfecta sabiduría. ¿Para qué? Para lograr sus propósitos en nuestras vidas. Él es sabio, ¿no? ¿Te has dado cuenta de cosas que tú dices,
Qué increíble cómo Dios hace las cosas, decimos, ¿no? Después que vivimos situaciones. Y nosotros pensábamos que iba todo tan... No. Y Dios en su sabiduría lo ha hecho bien. En Romanos, el apóstol Pablo, admirado, ¿no? Trata de decir, ¿qué frase pongo? Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, de la ciencia de Dios. Profundidad de las abundancias, de las riquezas de su sabiduría. Tenemos un Dios sabio, hermanos. Tú no adoras a un Dios tonto. ¿Sabías eso? Porque a veces tratamos a Dios como si fuese un Dios tonto. Como que le queremos pasar gato por liebre, ¿no? No, tú adoras a un Dios inteligente, un Dios sabio. Entonces debes tratarlo de la forma, ¿no? Como un Dios sabio, un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Nuestro Dios es soberano. Cantamos y adoramos y servimos al Dios soberano. ¿Qué significa esto? Que Dios hace lo que quiere, con quien quiere, de la forma que quiere, las veces que Él quiere, ¿verdad? Nadie le puede dar un consejo a Dios de cómo hacerlo. Ya ves la respuesta que le dio a Job al principio, ¿no? ¿Dónde estabas tú? Pero fíjate que esa soberanía, ¿verdad? Dios está ahí, ¿no? Y pueden estar las olas así, pero Dios está ahí en control. Él es soberano, ¿verdad? Él no se le mueve nada. Él es soberano, ¿verdad? Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra, que es autoridad, nunca pasará. Lo que Dios ha dicho, se cumplirá. Dios tiene autoridad absoluta sobre toda la creación. Nada escapa de su control. Estamos estudiando el día jueves, en el culto. Estamos en una serie, Él volverá, y estamos hablando de las profecías que anuncian la venida del Señor. Y hemos estado estudiando las visiones de Daniel, ahora la semana 70, y vemos cómo la soberanía de Dios, lo que Dios dijo, no importa lo que la gente diga, que la Biblia no existe, no, da lo mismo. Lo que Dios dijo se cumplirá, y cómo Dios ha trazado una historia para la humanidad. Y a pesar del rechazo del hombre, hoy día vemos cómo todas las sociedades, ¿verdad?, hacen lo que Dios ha establecido. Dios lo Dios lo profetizó. Dios lo dijo, ¿verdad? Y lo que Él ha dicho se cumplirá porque Él es soberano. Soberano es nuestro Dios. Le guste a quien le guste. Dios es soberano. Ahora nosotros en estos atributos, en este conocimiento, debemos trabajar el corazón porque te puede entrar como raro ese sentimiento, ¿no? Y te vuelves luego un orgulloso, ¿verdad? Y miras a aquellos que ofenden a Dios así como con un corazón altivo. Y tienes que tener cuidado con eso. Nuestro Dios, ¿cuántos de nosotros, lo voy a explicar de esta forma? Ya hemos dicho que hemos pecado, ¿no? Que hemos sido infieles a Dios. ¿Ha venido el castigo sobre tu vida? No es inmediato, ¿no? La mayoría de las veces Dios te habla a tu corazón, nos advierte, nos dice una, otra y otra vez. Y luego nos repite y nos recuerda, ¿no? Porque Él es lento para la ira y es grande en misericordia. Aunque Dios juzga el pecado, también nuestro Dios es paciente. ¿Sí o no? Porque si no, estaríamos todos consumidos, ¿no? ¿Te imaginas? Él es un Dios de oportunidades para que podamos arrepentirnos. De hecho, hoy día en este lugar, Dios nos está dando la oportunidad para arrepentirnos. Y que sea corregida nuestra vida y podamos entrar en la comunión con Dios y gozar de sus bendiciones.
Dice en Éxodo capítulo 34, 6, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo es nuestro Dios? Así. Así eres tú, decía una canción, ¿no? Tardo para la ira y grande en misericordia. Dios, un atributo de Dios, una característica de Dios, es esta manifestación del Dios trino, ¿verdad? Dios en tres personas, la manifestación de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Qué importante, ¿no? Qué importante ha sido la manifestación de Jesucristo para nosotros, ¿verdad que sí? Piensa tú en el judío, ¿no? Que tiene la ley, a un Dios tal vez como distante, a pesar de que no, ¿verdad? Dios quería habitar en medio de todos, pero ¿cómo lo ven? Distante. Pero fíjate la manifestación de Jesucristo en la tierra, lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias, lo que leemos de Él, lo que aprendemos de Él. Nos hace amarlo más, ¿no? Cuando vemos todas estas historias, ¿verdad? ¿Se recuerda la mujer adúltera que le dice, ¿dónde están la que iban a apedrear? Y el Señor le dice, ¿dónde están los que te apuntaban, ¿verdad? Y el Señor le dice, párate y no peques más. O sea, una manifestación de su amor, y conocemos a través del Nuevo Testamento, a través de Jesús, a este Dios hermoso, ¿no? La importancia de su Trinidad, ¿verdad? La manifestación. Y bueno, nosotros no estuvimos en los tiempos de Jesús, pero ¿qué tenemos hoy? Su Espíritu, el Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Él es el que te impulsa, ¿verdad?, a servirle, a venir a este lugar, a adorarle, a poder sentir su presencia cuando tú levantas tus manos, cuando tú le adoras, cuando dejas la vergüenza y comienzas a adorar a Dios. Dios existe entonces, hay tres personas. Cuando hablamos de personas no estamos hablando de humanos, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En Mateo capítulo 28, 19, dice, por tanto, por todo lo anterior, ahí tienes que leer eso, por tanto, id y haced discípulos a todas, ¿verdad? A todas las naciones. Y luego dice, bautizándolos en el nombre ¿de quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros creemos en la manifestación de un Dios trino. La palabra Trinidad en la Biblia no existe, así que si la busca no la va a encontrar, pero sí existe todo el concepto, ¿verdad?, trinitario de Dios. Entonces aquí ya tengo algunos atributos nada más de parte de Dios. Hemos podido comprender, ¿no?, la imagen de Dios, al Dios que nosotros servimos. Cómo el Señor con todos sus atributos de alguna forma quita todas nuestras apariencias, ¿no?, y nos queda simplemente humillarnos delante de Él y adorarle, ¿verdad?, con un corazón verdadero, sincero, al comprender que Él todo lo conoce, que Él está en todo lugar, que Él es 3 veces santo, que Él tiene todo el poder, que todo lo que hemos recibido es producto de su bondad y su misericordia, que Él nunca jamás cambiará, porque su amor permanece fiel para cada uno de nosotros. Estos son los atributos de los cuales en su mayoría pueden estar presentes en la vida de todo cristiano. De todo cristiano. Todos nosotros experimentamos todos los atributos de Dios, gustamos de ellos, de su poder, ¿verdad?, de su conocimiento, de su sabiduría, todos nosotros. Ahora, ¿podemos y debemos los cristianos, como usted y como yo, intentar ser como Cristo? ¿Qué creen? Piénselo, a ver. ¿Podemos ser como Cristo? Claro que sí, imitadores de Cristo. No una copia falsa, ¿no? Imitar lo bueno de Él, ¿verdad? Entonces, debemos poner toda nuestra vida ahí, delante de Dios, ¿verdad? Toda. Y comenzar a ver en cuántas de estas áreas de nuestra vida nos parecemos a Cristo. A anotarla, ¿no? Ahí con los varones teníamos un ejercicio. ¿En cuántas áreas de mi vida soy como Cristo? En su amor, en su misericordia, en su paz, en sus atributos. Todo eso está ahí, ¿verdad? Y nosotros debemos
comenzar a dejar que Dios hable en nuestras vidas. Entonces la respuesta en relación a esta pregunta de que si podemos los cristianos intentar ser como Cristo, la respuesta sin duda es que sí. Y es una ordenanza que todo cristiano verdadero sea como Cristo. Ahora, ¿cómo puedo lograr parecerme a Cristo? Es obedeciendo su palabra, no hay otra forma. ¿Obedeció Cristo la voluntad del Padre? Claro que sí. Dice que no escatimó, o sea, no tuvo problema en tomar forma de siervo y humillarse en una muerte en cruz. Se hizo obediente, ¿verdad? Entonces los cristianos podemos ser como Cristo imitando, primero que todo, la obediencia a su palabra. Y esto nos hace ser y pensar como Él. Por lo tanto, en vez de invertir tanta fuerza, tanto recurso en tratar de ocultar lo que realmente somos y que nos ocupamos hablando de las apariencias, en vez de ocupar tanto recurso, tiempo, en tratar de escondernos, mejor ¿qué hacemos? Invirtamos bien nuestro tiempo conociendo a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de su palabra. Pero si así es, hermanos, tienes que aprender a que esto llene tu corazón, estudiar su palabra. Es que no hay otra forma, pero es que me da sueño. Es que tienes que aprender a crear este hábito de estudiar la palabra de Dios. A todos nos pasó, ¿verdad? Cuando yo era adolescente no entendía nada. Estudiaba y se me daba vuelta todo, ¿verdad? Y no sabía si Moisés era lo mismo que Abraham y nada, ¿verdad? Y no entendía nada. Pero cuando comienzas a conocer a Dios por medio de su palabra, comienzas a darte cuenta de que es un conocimiento bueno para tu vida. Y que comienza a llenar tu corazón y te confronta, ¿no? Y ahí está el Señor trabajando con cada uno de nosotros. Pero la forma de poder parecernos a Cristo es estudiando su palabra. ¿Sí? ¿Cómo estudias tú? No su palabra. ¿Cómo estudias otras cosas? ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, mis hijos ahora tienen que dar sus exámenes, ¿no? ¿Y cómo estudian ellos? Todos los días están ahí leyendo, ¿verdad? Viendo sus clases, haciendo ejercicio, ¿verdad? Y ahí están, estudiando, ¿no? Concentrados, estudiando la palabra, o sea, estudiando sus ejercicios. Si tú tienes que en tu trabajo hacer algo, una presentación importante, o tienes que hacer un trabajo, ¿qué es lo que haces? Investigas, estudias, te preparas, destinas tiempo, ¿verdad que sí? Claro que sí. ¿Por qué no con la palabra de Dios? ¿Por qué así como ya un textito nada más? No, tú tienes esa responsabilidad. Ustedes deberían estar aquí llenándome mi teléfono de mensajes diciendo, pastor, quiero aprender más, quiero estudiar más. Pastor, ¿qué piensa acerca de esto? Conocer la palabra de Dios. Eso es la única forma que nos va a hacer avanzar un poquito. Fíjate que hoy día ya se nos fue el tiempo. Y solamente tocamos de manera muy superficial todos estos temas que nos llevan a conocer más y acercarnos al Señor. Pero si queremos conocer a Dios, hacer su voluntad y tener una relación con Él, hay que conocerlo. ¿Amén? El Nuevo Testamento nos ofrece una revelación de cómo Juan de Apocalipsis describe a Dios. Fíjense, Apocalipsis 1:14. Esto ya es en el Nuevo Testamento. Dice, su cabeza y sus cabellos eran como una blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Ha escuchado el sonido del mar, no? Retumba, ¿no? Así es la voz de Dios. Así lo logró entender Juan en esta visión. 16. Tenía a su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esto es una descripción hermosa de nuestro Señor. Cuando tú adoras a Dios, debes tener en tu mente que estás adorando al Dios Todopoderoso, ¿verdad? No te imagines al Dios ahí en una crucecita. No, ¿verdad? Estás adorando al Dios majestuoso, al que es digno de toda adoración.
Esta es una invitación para nosotros. Comencemos a imitar a Dios, comencemos a acercarnos a Dios de la manera correcta, tengamos la correcta imagen de Dios y nosotros tomemos el lugar que nos corresponde delante de Él. Porque fuimos creados, tú y yo, según Génesis capítulo 1, 27, dice que Dios nos creó a su imagen y a imagen de Dios lo creó, hablando de Adán y Eva. Tú y yo somos creación de Él. Amén. Te voy a invitar a que podamos meditar en esto, nos pongamos de pie, vamos a orar a nuestro Dios y vamos a darle gracias por lo que Él ha hecho, porque Dios es bueno. Amén. Hoy debemos salir de este lugar con una enseñanza más. Y una enseñanza que tú y yo debemos atesorar. Es importante esto. Porque se te va a olvidar, ¿verdad? Ya mañana las reuniones, los quehaceres, ¿verdad? El trabajo, los estudios, todo eso quitará de ti, intentará quitar de ti esta palabra, como lo dice la parábola. ¿Se recuerdan? De la semilla que cayó en el camino, en donde los afanes ahogaron la palabra. Pero tú, ¿qué es lo que haces cuando crece maleza a tu alrededor? ¿Qué es lo que haces? La sacas, ¿no? Ahí, de raíz, porque de ahí es mejor. Entonces, si te das cuenta, no dejes que los afanes, no dejes que las cosas de esta semana ahoguen esta palabra, sino que medita en ello, ¿no? Para que tu servicio a Dios sea importante, para que tú vengas a la iglesia ya preparado en tu corazón para adorarle. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, y habían salmos para ir a la casa del Señor, en donde cada creyente en aquellos tiempos, mientras caminaba, iba recordando al Dios que sirve y que adora y proclama, ¿verdad? Entonces, yo te invito a que puedas hacer esta reflexión, ¿verdad? No esperes llegar apenas a este lugar. A veces llegamos así, pero prepárate en tu corazón, ¿verdad? Al Dios que tú adoras, y sírvele con todas tus fuerzas, y verás la mano de Dios sobre tu vida. Señor, ayúdanos en esta tarde, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno de toda adoración, de toda alabanza, Señor. Hoy día te hemos podido conocer un poquito más. Señor, nos despojamos de nuestras apariencias, muchas veces queriendo mostrarnos incluso superior a ti. Pero hoy día, Señor, estamos entendiendo el Dios que adoramos, el Dios que servimos, que eres tú, Padre. Tú eres digno, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a poder tener una imagen correcta de quién eres tú, Señor, para servirte con alegría, para servirte con regocijo, con gratitud en el corazón, para servirte con fuerzas. Señor, tú mereces lo mejor de nosotros, porque tú has dado lo mejor de ti, Señor, para nosotros. Has puesto a Jesucristo, Señor, para que Él pudiese morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y nos has dado la oportunidad por medio de Jesús de ser llamados hijos tuyos. Padre, gracias. Padre, pon en nosotros un corazón de gratitud, un corazón adorador, un corazón que te adore en espíritu y en verdad, comprendiendo todo lo que hacemos. Señor, tú eres digno de recibir toda gloria, honra y poder. A ti te adoramos, Señor. Tú que estás sentado en tu trono, Señor, recibe toda gloria. A ti, Cordero inmolado, la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Digno eres tú, Señor, de recibir toda alabanza y toda exaltación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar a nuestro Dios. Siga adorando al Señor y tenga libertad para proclamar su alabanza.